Mis apreciados estudiantes del curso Trabajo de Grado, en esta ocasión vamos a trabajar la fase 2, tarea 3, sobre el diseño de anteproyecto. Como siempre, el equipo que conforma este curso es la profesora Luz Angélica Buitrago Barreto, que es nuestra directora, y quien les habla, Luis Alfredo Jiménez Rodríguez, que hacemos parte de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAT. En esta ocasión, como lo decía anteriormente, el diseño del anteproyecto va a estar conformado del título, de la formulación del problema, que ya ustedes lo plantearon, la justificación que va adelantado. Ya empezamos a trabajar sobre los objetivos, que es general, el específico deben haber por lo mínimo 2 a 3. Ya empezar a hablar el marco teórico, que es todos aquellos antecedentes, marco legal y ético, que hace referencia al tema que ustedes están tomando. Por otro lado, dentro del diseño metodológico debe tener una hipótesis, qué tipo de investigación van a llevar, qué población van a tomar, qué muestra, las variables que van a tener en cuenta, si van a hacer una investigación cualitativa, cuantitativa, si es cualitativa, van a tener en cuenta otras, el instrumento y los recursos de la investigación. Y por último, el cronograma y la bibliografía. Ya ustedes, ya ustedes evaluaron el planteamiento del problema, no me voy a quedar acá. Hicieron su formulación, delimitaron la ciencia del planteamiento desde el punto de vista cuantitativo, desarrollaron esos 5 elementos, como fue el objetivo de la investigación, las preguntas, la justificación, qué viabilidad tiene la investigación y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema que están ustedes investigando. Dentro de la justificación es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones. Ya ustedes lo hicieron, otros no lo han hecho, tienen que hacerlo por favor. Una investigación que llegue a ser conveniente por diversos motivos, ustedes justifican el porqué. Asimismo, establecer criterios para evaluar la utilidad del estudio, la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica. Todo eso hay que explicarlo dentro de la justificación para que ustedes tengan una mayor fundamento científico sobre el tema que están estudiando. Dentro de las perspectivas teóricas, de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, pues encontramos que una vez planteado el problema del estudio, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Esto es lo que es el marco teórico, es decir, las perspectivas teóricas. Implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas, los antecedentes generales que se consideren válidos para encuadrar el estudio, las perspectivas teóricas que proporcionan una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto. Por eso hay que leer otros autores, otras investigaciones para que sepamos a qué nos puede ayudar este marco teórico. Ese desarrollo también nos da un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Este producto, que es el marco teórico, a su vez es parte de un producto mayor dentro del reporte de la investigación. Ese es lo que uno llama el capítulo 2 dentro de la estructura del anteproyecto. No podemos imaginar a un joven latinoamericano compositor de baladas poéticas que no conozca a Joan Manuel Serrat, o yo Joaquín Sabina, o Pablo Milanés, o Alberto Cortés, o Facundo Cabral, y a Víctor Manuel, entre otros. Entonces, algo tan simple que estoy dando como referencia, que ese joven latinoamericano compositor de baladas poéticas, si no conoce a estos señores, no puede decir que es un museo. Este marco teórico, en todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar este marco, ya lo había dicho, los libros, los artículos. Estas fuentes son las sistematizadas en mayor medida de la información, profundizan más en el tema que desarrollan y son altamente especializadas. Además que se pueden tener acceso a ellas por internet. Todos tienen acceso a internet y pueden bajar esa información. Libros, artículos de revistas, revisar primero el resumen o las palabras clave cuando uno está buscando un libro, un artículo. Entonces miraré si verdaderamente va enfocado a mi tema de investigación. Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias, debo tener en cuenta las referencias que voy a relacionar con el problema de investigación. ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? Ayuda a que realice más rápido y profundamente el estudio. Y desde qué óptica y perspectiva aborda el tema.
psicología, ingeniería, comercio, salud, epidemiología, líneas de mejora en el punto de vista psicológico, como lo había mencionado anteriormente. Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se extraen la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. Al respecto, es recomendable anotar los datos completos de identificación de las referencias. Tengan en cuenta esto porque me estoy dando cuenta que ustedes toman un párrafo de cualquier artículo, de cualquier libro, de cualquier documento, pero no lo están referenciando. No están anotando los datos completos de la identificación de la referencia para que cuando lo lleven a ustedes dentro de su contexto, queda porque falta mucho alcance en la investigación, de acuerdo a Fernández Batista. Entonces, si una vez hecha la revisión de la literatura, hemos decidido que nuestra investigación vale la pena y debemos realizarla. Y el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá. Son dos los principales factores que influyen para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo lo puedo llamar de la teoría fundamentada, la teoría fenomenológica y otras más que me ayudan a entender esto. Pero la mayoría de ustedes está trabajando la metodología cuantitativa. Entonces, el conocimiento actual del tema de investigación que nos revela la revisión bibliográfica y la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. Asimismo, el conocimiento actual del tema investigado, este factor nos señala 4 posibilidades de influencia. La literatura que puede ser de revelar que no hay antecedentes sobre el tema, si la literatura nos revela guías aún no estudiadas, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teorías que pueden ser de apoyo, y por último, la literatura que puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema. Eso nos ayudaría a darle un punto de vista para iniciar que sea explicativo. Entonces, la perspectiva que se le otorga al estudio es el sentido o perspectiva que el investigador le dé a su estudio determinará cómo iniciarlo. De acuerdo a Albert Einstein, nos ayuda a aclarar este sentido o perspectiva del investigador. Dentro de los estudios exploratorios, se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación. En los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, subgrupos o comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que someta a análisis. Casi la mayoría está haciendo estudios descriptivos. Estudios correlacionales. ¿Qué quiere decir eso? Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio de vínculos entre 3 o 4 o más variables. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer el estudio de la gestión del reconocimiento y la valoración del talento humano en salud. Entonces yo comparo una IPS pública con una IPS privada. Entonces estoy correlacionando dos estudios. Eso me da a mí dos variables, que es desde el punto de vista público y privado, y me determina gestión, reconocimiento y valoración como variables determinantes del trabajo que estoy haciendo. Ojalá me haya hecho entender para que ustedes tengan claridad dentro del trabajo. Entonces, tales correlaciones sustentan en hipótesis sometidas a prueba para determinar si tienen la correlación correspondiente. Asimismo, los estudios explicativos que van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos o fenómenos físicos o sociales. Son más estructurados, implican más propósitos, entonces ustedes determinarán qué tipo es la que van a hacer. Tienen que tener en cuenta ustedes que la hipótesis es de gran importancia. Voy a explicarla de esta manera. La hipótesis indica lo que tratamos de probar. Se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse de manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. La exploratoria no formula hipótesis, el descriptivo solo se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho dato, la correlacional se formulan hipótesis correlacionales y el explicativo se formulan hipótesis causales. ¿Qué son las variables? Que es la que ustedes deben determinar dentro de su trabajo.
Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplo: el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda política. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos como objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable referida. Ejemplo: una variable es la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varía la inteligencia. Eso es una variable. Por eso decía anteriormente ejemplos de variables: el género, la presión arterial. Seleccionar la muestra. ¿Cómo vamos a seleccionar la muestra? La unidad de muestreo o la muestra y la población es para seleccionar. Lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo o análisis. Si se trata de individuos, organizaciones, periodos, comunidades, situaciones, piezas, producidas, eventos. Una vez definida la unidad de muestreo, el análisis se delimita a la población. Entonces, para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tienen que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además que deben ser representativos de la población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen y se extrapolen a toda la población. ¿Qué quiere decir eso? Que al tomar la muestra, uno determina que ellos, en general, lo que salga, casi la mayoría, están tomando la misma decisión. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerda con una serie de especificaciones. La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra, y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas. Aquí lo pueden ustedes visualizar en este cuadro cuando yo estoy observando que estoy tomando una población y estoy escogiendo la muestra. Y aquí estoy escogiendo la muestra para determinar cuál es de importancia. El proceso de análisis cuantitativo me lleva a visualizar estas fases y determina: 1. Seleccionar un software apropiado para analizar los datos, que es lo que yo retomé de la muestra. En la fase 2, ejecutar el programa. Yo puedo utilizar varios programas, el SCPS, el Minitab, el STAB, el SAP u otros equivalentes que me ayudarán cuando la muestra es muy grande. Entonces lo meto a ese software y automáticamente me saca unos valores. En la fase 3, explorar los datos, que es que analizar descriptivamente los datos por variable, visualizar los datos por variable, que eso es tan importante cuando lo estoy haciendo dentro del instrumento, en la encuesta, ahí me arroja esas variables. En la fase 4, evaluar la confiabilidad y la validez lograda por él o los instrumentos de medición. La fase 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, el análisis estadístico diferencial. Y la fase 6, realizar análisis adicionales. Y en la fase 7 es preparar los resultados para presentarlos en tablas, gráficas, figuras, cuadros, etcétera. Todo aquello. Aquí tengo todo el análisis estadístico de lo que yo voy a hacer dentro de lo que es la parte metodológica. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este reporte de la investigación cuando ustedes vayan a entregar su trabajo? Tengan en cuenta que ya tiene que estar todas las normas APA bien estructurado. Entonces coloco el título de investigación, el nombre de los autores, el nombre de la institución o el nombre de la organización que patrocina el estudio, la fecha y el lugar que se presenta el reporte. Tengan en cuenta esto que estoy explicando. En el índice, normalmente el índice son varios: el contenido, que incluye capítulos, apartados y subapartados, el índice de tablas, el índice de figuras. Asimismo, el resumen o sumario o el astra, síntesis breve de los contenidos del estudio, que permite que los lectores conozcan las generalidades de la investigación. Usualmente incluye el planteamiento del problema, el método, el resultado o descubrimientos más importantes, las principales conclusiones e implicaciones. Y los términos clave, que son las palabras clave, las keyword, son términos que identifican el tipo de investigación o trabajo realizado
y son útiles para ayudar a los indexadores o motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes, por lo cual se solicitan entre 3 y 5 términos.